El diseño web es la asociación de dos palabras, web y diseño, que significan web y dibujar. Vamos a profundizar en la definición de diseño, también llamado diseño gráfico para definir mejor el diseño web. El propósito del diseño gráfico es presentar la información en forma de contenido visual, colores, imágenes, texto, con el fin de atraer, transmitir y hacer que esta información sea comprendida. El diseñador web debe dominar los programas de diseño gráfico, Photoshop, Illustrator, y conocer las reglas de ergonomía para captar la atención de los visitantes. Puede trabajar para un estudio de diseño web, el departamento de comunicación de una empresa o por su cuenta. Por lo general, los diseñadores de páginas web tienen una formación artística obtenida en una escuela de arte o una escuela especializada en comunicación, diseño y multimedia. También puede formarse con un diseño gráfico BTS, opción de comunicación y medios digitales o en DUT-MMI, multimedia en Internet Profesión. Puede continuar sus estudios hasta el Bac+5. Por lo tanto, el diseño de la web consiste en transmitir información y debe cumplir varios objetivos. Para establecer una estética con un equilibrio de espacios y texto, la consistencia de los colores y la tipografía, relevancia de la iconografía, priorización de la información. Todos estos elementos mejoran la experiencia del usuario. Todas estas imágenes, estos colores transmitirán información y proporcionarán al usuario sensaciones visuales y emociones que le permitan vivir una experiencia. Este tipo de experiencia es muy utilizada por los sitios de las principales marcas para crear emociones y transmitir valores entre la marca y el usuario de Internet. Reforzar la ergonomía. La ergonomía de un sitio será reforzada por sus gráficos para mejorar su uso. El uso de iconos o botones gráficos se refiere intuitivamente a las funciones del sitio y facilita la interacción con el usuario. Asimismo, la elección de los colores, la tipografía y el tamaño de las fuentes son importantes. Dando valor añadido. Somos muy sensibles a la forma en que las cosas se ven y hacemos un primer juicio desde los primeros segundos en que se muestra la página. El cuidado del diseño de la web, especialmente en la página de inicio, transmite una imagen profesional que tranquiliza al usuario de Internet y captura su confianza. Transmitir el mensaje. La comercialización para hacer sostenibles. Las ventas de un producto o servicio pone en marcha esta estrategia para diferenciarlo de la competencia y satisfaga las necesidades del mercado. Para atraer nuestra atención, los anunciantes usarían el humor, la falta de ritmo, el erotismo, etc. Para seducirnos y establecer un ancla de memoria. El diseño tendrá que unificar los elementos del mensaje para atraer la atención y despertar nuestro interés, los distinguen de los demás, lo hacen impactante, efectivo y memorable. Para concluir, hemos visto que el diseño web no es solo un simple diseño gráfico. Se trata de una verdadera herramienta de comunicación que facilita la experiencia del usuario a través de una ergonomía fácil de utilizar.
transmitiendo claramente el mensaje de comercialización de la manera más relevante. Da un verdadero valor añadido a la información el profesionalizar la imagen.